Impacto del brote de COVID-19 en el manejo de pacientes con cáncer. Mi nombre es James Calán Estrada, alumno del Dr. Ángel Ortiz, correspondientemente pues a la cátedra de genética clínica. Tenemos que dar unos primeros puntos claves, ¿sí? Principal, que el brote del coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19 está afectando varios aspectos de tratamiento de los pacientes con cáncer. ¿Sí? Otro segundo punto, tenemos que la protección de los pacientes con cáncer y los cuidadores de la salud siguen siendo una alta prioridad en este caso. ¿Sí? Están en la primera barrera de protección ante esta emergencia sanitaria a nivel mundial que se ha presentado. Un impacto de la mortalidad que genera los pacientes con cáncer puede que resulte de la infección aguda por COVID, así como los efectos remotos relacionados con el colapso de la atención médica y algo muy importante acerca de la crisis económica. Obviamente que se está efectuando en la actualidad. Hablaremos del diagnóstico de la infección por COVID-19 en pacientes con cáncer. ¿Sí? Bueno, como bien saben, este brote comenzó en China en diciembre del 2019 con un grupo de casos de neumonía, denominado como neumonía típica, ¿sí? En este caso, como un agente patógeno desconocido. No existen características clínicas específicas que van a distinguir o que puedan distinguir actualmente de manera confiable el COVID-19 o de otras de infecciones respiratorias. ¿Sí? Lo importante es destacar que ciertos signos también se informan de manera rutinaria también, que se informan en pacientes con cáncer, obviamente, pues debido al cáncer. La terapia del cáncer o infecciones comunes del mismo, pues, hace que genera cierta confusión al determinar el diagnóstico de infección por COVID-19 en pacientes con cáncer. Sin embargo, se presenta o se presta especialmente pues una atención a la aparición de cualquiera de estos signos, como por ejemplo podremos hablar de infecciones respiratorias como una neumonía, ¿sí? Podemos causar también algunos síndromes inflamatorios, ¿sí? También otras características que se encuentran de laboratorio son leucopenia, leucocitosis, linfopenia, enzimas hepáticas elevadas, lactato de oxigenasa elevada, marcadores inflamatorios elevadas como la proteína C reactiva y ferritina. También tenemos el otro dímero D elevado, la creatinina fosfoquinasa elevada y niveles elevados de creatinina, ¿sí? En consonancia, es decir, con la neumonía viral de un TAC, ¿sí? En los pacientes con COVID-19 muestra con mayor frecuencia opacificaciones pues bilaterales de vidrio esmerilado distribuidas preferentemente en la periferia de los lóbulos inferiores, ¿sí? También hay ciertas lesiones aprendidas de los datos sobre el cáncer generados en Asia, ¿sí? En el cual se prestó una especial atención de inmediato a los pacientes con cáncer, ¿sí? Que en la cohorte nacional de China, pues con reconocimiento que los pacientes con cáncer representan alrededor de 1% de la población infectada por COVID-19. Eran particularmente vulnerables con una tasa de letalidad de 5.6% en comparación con el resto de la población en general, que su porcentaje era de 2.3%. ¿Sí? Siguiendo aquí, pues hablaremos de la protección de lo que corresponde de personas con COVID-19 negativo en salas de cáncer durante la pandemia. Aquí tenemos que esta protección tanto a los pacientes como los de los cuidadores en salas de cáncer es de una alta prioridad. Sí, aquí se necesita que ser reforzada por todos los medios posibles, ya que es esencial para la continuidad de la atención del cáncer. La mayoría de los hospitales están evitando trasladar a los pacientes al hospital cuando no es estrictamente necesario, desarrollando en este caso teleconsultas, acortando a las estancias de consultas externas. Sobre todo se han proporcionado varias recomendaciones para prevenir la contaminación de las manos y las gotas aerosoles requiriendo de pacientes y los profesionales de la salud. En este caso que ellos usen máscaras, ¿sí? Como la KN95, que es la más común utilizada pues en esta pandemia. Utilicen soluciones hidroalcohólicas o se laven las manos antes y después de contacto entre pacientes y profesionales que refuercen la desinfección de superficies, ¿sí? Tenemos otra, especialmente pues en pacientes con comorbilidades pues, en la cual que requieren reanimación de cuidados intensivos, pues, quirúrgicos y hospitalización a lo largo plazo. En muchos casos, como el cáncer de mama, los retrasos se han asociado con una mayor mortalidad, ¿sí?
específica por cáncer de mama. Como resultado, se recomienda la resección del tumor para estadios operables tempranos, por siempre que sea posible, pues en esta cirugía va a tener un diagnóstico de estadificación que debe ser reemplazada por diagnósticos radiológicos. Tenemos ahora pruebas de detención pues, de infección por COVID-19 en pacientes con cáncer. El diagnóstico de la infección por COVID-19 en pacientes con cáncer sigue siendo, en este caso, va a ser un desafío, ¿sí? Los métodos más utilizados y los más vienen siendo lo que es el PCR actualmente para la infección por COVID-19, aunque no está ampliamente disponible en todos los estados, en todas las naciones, pero obviamente aquí en Ecuador ya lo tenemos, ¿sí? En el cual pues permiten la detección de pacientes infectados con una alta especificidad cuando son positivos, pero también se reconoce que tiene un nivel de relativamente alto de falsos negativos. Existen muchos pacientes con cáncer que pueden tener una expresión de PCR viral negativa, pero aún pueden estar infectados y ser contagiosos, ¿sí? Y es algo que también se ha salido de las manos prácticamente en algunos lugares, ¿no? Por lo contrario, los signos clínicos de la infección por COVID-19 no han sido específicos, especialmente en pacientes con cáncer, donde la aparición de la infección es muy prevalente, ¿sí? Tenemos otros puntos muy importantes que hay desafíos para los pacientes con cáncer de COVID-19, ¿sí? En este caso, pues, cuando el cáncer está curado o en remisión, es decir, sobrevivientes a largo plazo, el cáncer puede aparecer como un solo factor de gravedad, ¿sí? Y de manejo no diferirá de los otros pacientes. En este caso, hablando del manejo de la infección por COVID-19, ¿sí? Tenemos que hay después de cierta recuperación de la infección por COVID-19, existe un tratamiento terapéutico del cáncer que debe reanudarse lo antes posible. ¿Para qué? Para limitar el riesgo de muerte relacionada con el cáncer, ¿sí? Tenemos también terapias antivirales con pacientes de cáncer, ¿sí? Utilizando antipiréticos, otro tipo de medicaciones. También tenemos cierta parte de la organización de la atención de cáncer durante el brote. Sí, como podemos observar en esta figura. Los objetivos prácticos en unidades oncológicas durante el brote de COVID-19 es sencillo para describirlo, pero en este caso, pues hablando del asterisco, pues indica que muchos patrocinadores, ya sean institucionales o industriales, decidieron detener la acumulación para evitar el riesgo de toxicidad por COVID-19 durante los ensayos. ¿Ya por qué razón? Porque el monitoreo y la garantía de la calidad de seguridad no pudieron continuar debido a los recursos humanos que son limitados y asociados, ¿sí? Eso ocurre en países, esto ocurrió, perdón, en países desarrollados, por ejemplo, hablando en China, ¿no? Ocurrió este tipo de situaciones. Tenemos, ya para concluir este tipo de tema, pues, que este COVID-19, pues, está produciendo consecuencias sin precedentes en la atención del cáncer, que pueden tener consecuencias directas y remotas para los pacientes y los cuidadores. Enumerar los problemas actuales puede permitir a la comunidad oncológica identificar soluciones para minimizar el impacto de la pandemia y el tratamiento actual y futuro de los pacientes con cáncer. Aquí hay una acotación muy importante que hay que aclarar, que es la mayoría de pacientes, mayoría de investigaciones han ocasionado controversias con el tratamiento. Habían empezado, para recapitular, con la hidroxicloroquina. Luego suspendieron porque los pacientes empezaban a fallecer. Luego apareció el dióxido de cloro. La gente optó por suministrarse el dióxido de cloro, lo cual está aberrado. Pero hay ciertos estudios que salieron del cuadro clínico de COVID-19, ¿sí? Entre comillas podríamos llamarlos, que se curaron con este medicamento, pues que es el dióxido de cloro, pero hay que tener en cuenta el stand-by que mantiene este tipo de medicamentos. Muchas gracias.